Hola, 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 hermanos míos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos, bienvenidos. Nos alegramos mucho de estar aquí con ustedes. Les damos las gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros. Tan pronto se vayan conectando, nos van escribiendo un mensaje, van escribiendo por el live, compartan el live en su Facebook, con sus contactos, en Instagram, compártanlo por todos lados, que este mensaje lo tiene que saber todo el mundo. Así que compártalo por todos lados para que muchas personas puedan ver este video y puedan recibir este mensaje del Señor. Así que vamos a empezar con una oración para luego comenzar con el estudio bíblico. Gracias, Señor, por esta noche que nos has dado. Gracias por esta semana, por este día, por este mes, por este año. Gracias por todo lo que nos has dado, porque tú has hecho que muchos eventos sean posibles para que nosotros podamos llegar aquí hoy, para que nosotros podamos ver este mensaje y para que podamos aprender más de tu palabra y sobre tu gracia. Señor, permite que podamos seguir creciendo en tu gracia y que podamos saber más y más y más de tu gracia para conocerla y para ser uno en ella, Señor. Permite que esta palabra la podamos aplicar a nuestra vida y que podamos vivirla, ponerla en práctica en todo momento. En tu nombre, amén. 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 Bueno, hoy ustedes saben que hemos estado haciendo una serie de El Sendero en la Gracia. Pues hoy vamos a dar la cuarta parte de la serie. Y a ver si se acuerdan. La primera clase fue de la sublime gracia, dimos una introducción a la gracia. La segunda clase fue con el pastor Benji y con la hermana Doris, donde nos hablaron de la gracia preveniente. Y la clase pasada fue de la gracia salvadora, ¿se acuerdan? Yo espero que se acuerden. Gracias. Y la clase de hoy se titula La gracia santificadora. Y el enfoque de esta clase dice así: a través de la gracia santificadora, el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida totalmente consagrada a Dios. Ese es el enfoque de hoy. ¡Wow! ¡Qué brutal! Y el versículo clave es 1 de Tesalonicenses 5, del 23 al 24, que dice así, en la Nueva Versión Internacional: que Dios mismo, el Dios de la paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Ese es el versículo clave de hoy. Es como una despedida, es como rarito, ¿verdad? Es como una despedida de las de Pablo. Pero también como que apunta hacia el futuro. Ajá, es como bien esperanzadora. Sí. Está bien cool. Pero vamos a ver de qué todo eso. Anyway, si ustedes notan, todo en esta vida es un proceso. Todo tiene que pasar por un proceso para que se dé. Cuando tú entras a la universidad, tú tienes que hacer una matrícula, coger ciertas clases, coger ciertos exámenes para pasar ciertas clases para tener una carrera. Cuando tú te vas a casar, tienes que firmar ciertos papeles legales, tienes que hacer, pedir matrimonio, tienes que establecer una relación con esa persona, tienes que, primero que todo, establecer una amistad para después casarse y tener una familia. O sea, todo tiene un proceso. Ahora que yo estoy estudiando genética en la universidad, todo en la creación del ser humano tiene un proceso tan exagerado, en la duplicación de las células, todo tiene una secuencia, todo tiene un ritmo, la música tiene un ritmo, el latir del corazón tiene un ritmo, todo va de acuerdo a una serie de pasos. Y si todo es así, ¿por qué la salvación tiene que ser diferente? No lo es. La salvación también tiene cierto orden
por el que nosotros, ¿verdad? Algunos cristianos, los wesleyanos, creemos en el Order of Salvation, el orden de salvación que puso Juan Wesley. Juan Wesley el duro. Juan Wesley el ace. Juan Wesley nos dejó, ¿verdad? Bien cool, un Order of Salvation, un orden de salvación. Y ese orden de salvación lo hemos estado hablando sin darnos cuenta. En todas estas clases empezamos con la gracia preveniente, luego la gracia salvadora y ahora la gracia santificadora es el próximo paso. No sé si se acuerdan que la gracia preveniente la vemos muy directamente con el Padre, ¿verdad? Entre la Trinidad vemos al Padre bien activo en la gracia salvadora. Los tres son activos, pero el Padre es como que el que nos da ese regalo desde antes que nacemos, es el que nos acompaña, el que nos persigue. Y entonces la gracia salvadora que vimos la clase pasada, vimos mucho el rol del Hijo de Jesucristo, de cómo compró esa gracia y de cómo la sufrió. Y ahora, en la gracia santificadora, vamos a ver al Espíritu Santo. ¿Viste qué cosa más brutal? Vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra con la gracia santificadora. Y bueno, si nosotros creemos que de una vez que tú te salvas, la obra de Jesucristo es completa, es perfecta o no. De una vez que uno dice, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador y Señor, ¿la obra del Señor es completa? Sí, claro que sí. Entonces, si es completa y perfecta, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo entonces? ¿Para qué está el Espíritu Santo si ya nosotros tenemos a Jesús como en nuestro corazón como nuestro Salvador? Entonces, ¿para qué necesitamos al Espíritu Santo si ya lo tenemos todo? Vamos a ver. Por ahí están Ruby Murphy, nuestro alumno fiel de todas las clases. Tenemos a Cuca y a Pedrito. Ajá. Y está Lore también por ahí. La colora. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora que nos hicimos esa pregunta, vamos a ir al libro que a nadie le gusta, el Apocalipsis. Tan, 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 tan. ¿Verdad? Y vamos a hablar de los primeros 3 capítulos por ahí de Apocalipsis, entre Apocalipsis 2 y 3, que es donde vemos las cartas a las 7 iglesias. Y las 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea y Filadelfia. Esas son las 7 iglesias que son los destinatarios originales de la carta de Apocalipsis, escrita por el apóstol Juan. Sin embargo, no vamos a hablar de las 7 iglesias porque si no el tema es súper largo. Pero vamos a hablar de 2 iglesias en particular, de esas 7, vamos a hablar de 2. Y no las vamos a ver como usualmente las vemos, que es como iglesia. Hoy las vamos a ver como si fueran personas. Imagínate que cuando yo digo Pérgamo, cuando hablo de Esmirna, cuando hablo de Sardis, imagínate que estoy hablando de una persona. Ese es el mindset de hoy. Así que vamos a empezar en Apocalipsis 2, de los versículos 12 al 17. Vayan buscando Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y en lo que ustedes lo buscan, les voy a ir dando un preview de las 7 iglesias. ¿Verdad? Cuando uno lee las cartas a las 7 iglesias, hay como una secuencia, un patrón, donde Dios se introduce, con eso comienza, dice como que el ángel de la iglesia de Pérgamo, esto es lo que dice el qué sé yo, ni qué, el que tiene las 7 llaves de yo no sé, o el que abre la puerta de yo no sé dónde. Así empieza, salen unas imágenes bien locas. Dios se introduce con unas cosas que yo me quedo como de, ok. El ángel de yo no sé qué cosa más brutal. Dios se introduce a sí mismo, luego de eso le dice a la iglesia,
hiciste esto y esto y esto muy bien, y las felicita por algo. Y después dice, pero hay algo malo, y dice algo malo que hizo la iglesia. Y termina la carta con una promesa. Al que venciere, yo le voy a dar tal cosa y va a hacer yo no sé qué. Eso es como un patrón que vemos en 5, bueno, no, en, ¿qué? Pastor Benjamín dice que hay un esquema. Exacto, él sigue como un mismo, como un bosquejito. Yo sigo como un Un bosquejo. esquema. Un esquema, sí. Como un mismo patrón, excepto por 2 de las iglesias. 5 de esas 7 iglesias tienen ese mismo esquema, pero hay 2 que son Filadelfia y la Odisea que no tienen ese mismo esquema. Y después vamos a explicar por qué. No se los voy a explicar todavía. Y hay una palabra bien importante que vamos a ver hoy. Y quiero que la apunten en algún lado, en donde sea. Si tienen un marcador, apúntensela en el brazo para que no se les olvide, o en una libreta o algo. La palabra de hoy es ambivalencia. Ambivalencia. Y la ambivalencia era algo que todas las iglesias, las 7 iglesias, excepto Filadelfia, era algo que ellas tenían en común, era un problema. Ellas estaban en una ambivalencia o confusión, como le dice Juan Wesley. Entonces, no podemos hablar de la santidad sin hablar de la ambivalencia. Sé que suena un poquito como que weird y hereje, pero si hablamos de la santidad, hay que hablar del lado opuesto, que es la ambivalencia. La santidad es como integridad, como estar separado, como ser únicamente para Dios. Una sola pieza. Una sola pieza. Pero la ambivalencia es el otro extremo. Es cuando 2 cosas opuestas coexisten. 2 cosas que se supone que no vayan juntas coexisten, como emociones, sentimientos, valores. Todas estas cosas crean ambivalencia. Y es todo lo que no es fijo ni firme. Y este era el problema de la mayoría de las iglesias. De 6 de las 7 iglesias. Tomemos en cuenta que para estos momentos las iglesias estaban pasando por un momento extremadamente difícil, estaban el auge de la persecución de los cristianos estaba a 2 en él, como dice Boricua. Y además de eso, había gente infiltrándose en las iglesias con falsas doctrinas para hacer a la gente tropezar. Unas cosas bien horribles. Estaba del que hablábamos en la clase del Q&A de Apocalipsis, de Nerón. El emperador Nerón estaba acabando su imperio y estaba entrando otro que era peor que él, que es Domiciano. Y la iglesia estaba en una ola de persecución. Ay, Dios mío. Necesito agua. Tráeme agua. Ajá. Entonces, de acuerdo a lo que Jesucristo le quiere comunicar a las iglesias a través de Juan, estas 6 iglesias, excluyendo a Filadelfia, tienen 2 problemas internos. ¿Verdad? Las iglesias tenían 4 problemas. Los problemas externos eran las falsas doctrinas y la persecución. Esos eran los problemas que la iglesia estaba facing. Y entonces, dentro de ellas, gracias. Dentro de ellas, ¿verdad? En la gente habían otros 2 problemas. Y entonces, esos otros 2 problemas era como el debate entre la obra y la fe. Que ese es un debate que todavía se da mucho entre los cristianos. Como que hay mucha gente que piensa que la fe es más importante que las obras y otras personas que creen que las obras son más importantes que la fe. ¿Verdad? Y eso era un problema que tenían las 7 iglesias también, excepto Filadelfia. Porque Filadelfia es como que... Después lo vamos a explicar. Entonces, como veremos ya mismo, algunas tenían una fe bien firme y sus obras eran falsas y bien orgullosas, bien fake. Superficiales. Uh-huh. Y habían otras que estaban al revés, que hacían unas obras súper maravillosas, eran bien generosos, pero habían perdido su primer amor, como Éfeso.
que entonces su fe estaba tambaleando y le estaban dando espacio a las falsas doctrinas y a otras cosas. Y esa es la ambivalencia. Esa es la ambivalencia de la que estábamos hablando. Y vamos a comenzar con la primera iglesia de las dos que vamos a hablar. Y la primera que vamos a hablar es de Pérgamo. ¿Quién era Pérgamo? Pérgamo era una iglesia que estaba situada en Pérgamo. Y en Pérgamo estaban el centro de operaciones de las 4 sectas idólatras, las main, que era la secta a Zeus, la de Dionisio, la de Asclepio y la de Ateneo. Asclepio. Servirle a un dios que se llame Asclepio, eso está bien malo. Anyways, estaba Asclepio y estaba Atenea, Dionisio y Zeus. Y ahí estaba Pérgamo. Pérgamo estaba en ese centro bien chévere. Y la ciudad de Pérgamo, pues la iglesia en sí, ellos estaban constantemente siendo atacados por todas estas doctrinas, ¿verdad? Esa era la realidad de ellos, al punto de que a esa ciudad se le llamaba la ciudad donde Satanás tiene su trono. Qué cosa más horrible. Y es porque estaba rodeada con culto a los dioses y con culto al emperador, que probablemente era Domiciano. Era una cosa horrenda. Y vamos a ver qué le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo a través de Juan en Apocalipsis 2, del 12 al 17, que les dije que lo buscaron ahorita. Si no lo han buscado... Apocalipsis 2 del 12 al 17 en la NBI. Y vamos a ver, dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. ¿Qué será la aguda espada de 2 filos? Ustedes saben. Sé dónde vives. Allí donde Satanás tiene su trono, ¿se acuerdan? Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en la ciudad donde vive Satanás. En la ciudad donde vive Satanás. Qué cosa más horrible. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. ¿Quién es Balaam? El que enseñó a Balac. ¿Quién es Balac? A poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Por lo tanto, arrepiéntete. Así dicen en signos de exclamación. Arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. El Señor te va a dar una piedrecita blanca. No. Vamos a ver qué significa todo esto. Ok. Aunque la ciudad está en el midst, ahí como le dicen, del culto a Satanás, Dios la felicita porque dice: sin embargo, sigue fiel a mi nombre. O sea, usualmente tenemos como que una imagen bien horrible de las iglesias, por lo menos yo no sé por qué. Como que siempre he visto a las iglesias como que, las 7 iglesias del Apocalipsis, como que, porque siempre tienen algo malo. Entonces, como que no, ellas no eran malas, eran iglesias normales, excepto la Odisea. Bueno, la Odisea era media, pero ese no es el caso. La cosa es que Pérgamo tenía muchas cosas buenas, aunque tenían cosas malas, pues tenían cosas buenas también. La fe de Pérgamo estaba en Jesucristo y estaban enfrentando al mundo aún en la muerte. Estaban siendo parte del avivamiento. Y entonces habla de cierta persona que se llama Antipas, el testigo fiel que sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Miren, Antipas no es un simbolismo, Antipas no es una representación de algo de, yo no sé, era una persona. Antipas es una persona y fue un mártir de Pérgamo.
Una persona real que vivió. Era una persona. Que Antipas no es como lo que hablamos de Teófilo, que puede ser una persona imaginaria, una imagen, Un recurso literario. Ajá. No, Antipas era una persona real y murió en Pérgamo y fue torturado por el evangelio. Así que si había gente así en Pérgamo, significa que algunas personas de la iglesia estaban en un buen estado. O sea, no era que la iglesia estaba en perdición total. Y si no necesitamos saber nada más de Antipas para saber que el tipo estaba entregado. O sea, no se sabe más nada de quién era, ni de qué hizo, ni de cómo murió, pero era entregado al Señor porque murió por el evangelio. Así que solamente por eso, pues sabemos que Pérgamo probablemente tenía gente buena. Pero llegó el mayor enemigo de las 7 iglesias, la ambivalencia. Y ahora vamos a hablar de las cosas que no eran tan buenas de Pérgamo. Aquí está el problema. Habían ciertos hermanos que estaban haciendo caer a otros, poniéndole trampas para que tropezaran. Y esto es lo que habla de Balán y Balac, que aparece en el versículo 14. Esto es una historia de números, el Antiguo Testamento bien para atrás. De los números 22 al 24 aparece un evento donde hay un rey, que el rey es Balac, que busca a este hombre, Balán, para tirar una maldición sobre Israel, y Balac dice que no porque él solamente obedece al Señor y el Señor solamente le da cosas buenas para decir bendiciones sobre Israel. Y Balaam parece ser como que una buena persona hasta el capítulo 24. De los capítulos 22 al 24, Balaam como que se niega a maldecir a Israel porque ellos son el pueblo de Dios, pero después aparece en el capítulo 31 ofreciéndole alimentos sacrificados a otros dioses, inmoralidad sexual, Balaam, bien chill. Y por eso es que dice que hay gente que está siguiendo esa doctrina, ofreciéndole a la gente alimentos sacrificados a otros dioses, que había gente siguiendo esa doctrina. Y eso, de verdad, esos son esos nombres para que tengan como que un contexto. Y entonces después aparecen los Nicolaitas, que los Nicolaitas son como que un grupo bien mysterious, como bien misterioso, que nadie sabe quiénes eran. Como que tú buscas en Google sobre los Nicolaitas y los Nicolaitas como que te dice, los Nicolaitas aparecen en el Nuevo Testamento, en las cartas de Éfeso y de Pérgamo. Y no te dice más nada de ellos. Pero te dice que ellos eran una secta que estaban ahí lurking por la iglesia primitiva, que también aparecen en la carta de Éfeso, que eran unos herejes. Eso es lo único que sabemos de ellos. No sabemos qué enseñaban, ni por qué lo hacían, ni quién era. No, nobody knows. Pero eran unos herejes. Y entonces sabemos que por esas personas habían muchas falsas doctrinas entrando a la iglesia. Lo malo es que Pérgamo ellos no estaban practicando estas doctrinas, ¿verdad? En ningún momento se menciona que ellos estaban siguiendo a los Nicolaitas, ni que estaban haciéndole caso a la gente que estaban predicando estas doctrinas, sino que las estaban tolerando. Ahí está la palabra clave, las estaban tolerando. Y estaban permitiendo que la gente se tropezara por estas falsas doctrinas. Y si vemos a Pérgamo como una persona, vamos a decir que vamos a poner a mí mismo de ejemplo, yo estoy bien entregada con el Señor, y yo soy salva, y yo leo mi Biblia todos los días, y yo voy a la iglesia todos los domingos, y yo oro todos los días. Pero hay cosas, pequeños detalles que se me pasan, que a lo mejor yo sé que están mal y los dejo pasar y no los corrijo. Por ejemplo, estoy bien entregada al Señor y todo, pero soy vaga, soy irresponsable con mis deberes de la universidad. Me doy mucho a la ira,
hablo malo, que son cosas que no necesariamente parecen pecados grandes en una escala, pero que los dejamos pasar como si fuera, o sea, como si fuera algo normal, los toleramos, ¿verdad? Y eso es un pecado, eso es un pecado. El dejar esas cosas que entren a uno y que sean engaños, porque el enemigo no te va a atacar directamente con algo ahí que tú te sientas overwhelmed. El enemigo siempre empieza con algo pequeño, con pequeños que detalles. parece inofensivo. ¿Se acuerdan del kisses del que les estaba hablando en la clase pasada? Que uno sigue cogiendo otro y otro y otro, y el consumo, hasta que uno queda horrible. Pastor Benjamín dice, como un cristiano que practica el libertinaje. Exactamente. Por ahí está tío Edwin también, está Gary también. Bienvenidos a todos. Tío Edwin te dice que muy buen contenido, Mrs. Marina. Podrían ser cosas que la gracia las cubre. O sea, podrían ser cosas que tal vez no comprometen la salvación, sino que la persona es salva, pero su salvación no está comprometida, porque la gracia se extiende, pero a largo plazo afectan. Claro. Afectan porque siguen creciendo y siguen creciendo. Y cuando uno viene a ver, la confusión de que hablabas ahorita, crea confusión y ambivalencia. Confusión y ambivalencia. Eso es como si yo estuviera en la iglesia y yo sé que yo estoy bien con el Señor, pero viene un hereje de por ahí y empieza a predicar lo que eras en la iglesia y yo no hago nada al respecto. Y dejo que esa persona siga enseñando falsas doctrinas a la iglesia porque yo soy salva, ese no es mi problema. Eso es un pecado. El ser vago para predicar el evangelio, el uno quedarse con sus talentos y no desarrollarlos en el Señor, todas esas cosas son pecados. Privar a la iglesia de los talentos que Dios le ha dado para el servicio de la iglesia. El Señor le da talentos a uno para que uno sirva en la iglesia y uno no quiere ponerlos en práctica porque no quiere cansarse, pues eso también es pecado. Un pecado por omisión, por no hacer algo que te toca hacer. Exacto. Da mucho trabajo. Sí, uno siempre piensa que el pecado es por algo que uno hace, pero hay cosas que uno no hace que hacen que uno peque. Que uno tiene que hacer y no hace. Exactamente. Eso mismo dice el pastor Edwin, dice pecados de omisión. Exactamente. Y pues, a este punto llegó la iglesia de Pérgamo, donde creían en Dios, creían en Jesucristo, pero todavía estaban pecando porque estaban tolerando las enseñanzas de estas falsas doctrinas, de estos disparates que le estaban diciendo los nicolaitas, porque no tenían la capacidad de mantenerse enteramente consagrados a Dios. Y esa es la próxima palabra que quiero que apunten: capacidad. El rol de la gracia santificadora, como dice el enfoque de la clase, es darnos la capacidad de estar consagrados a Dios y de dejar de pecar. Eso es lo que nos da la gracia santificadora. Y era lo que necesitaba la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Es lo que nos redarguye, lo que nos corrige, lo que nos dice, mira, estás haciendo tal cosa mal, estás haciendo esta otra cosa mal. Y es mainly el Espíritu Santo, por eso estamos hablando del Espíritu Santo en esta clase. Es la corrección del Padre y ¿verdad? Como que lo que nos da conciencia de que estamos pecando, ¿verdad? Cuando uno peca y no le duele, uno debe estar muy preocupado, porque entonces uno no está santificado. Si uno peca y ya le es indiferente, y eso era lo que le estaba pasando a la iglesia de Pérgamo, el Espíritu Santo se asegura de que cuando uno peque, uno se dé cuenta y uno diga, espérate, estoy pecando contra el Señor. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, recibiréis poder. O sea, no fue poder para tener el don de lengua o para hablar en lengua. O sea, el poder es para vencer el pecado, para servir, para que tu corazón esté correcto con Dios, esté directo hacia Dios, esté
en sintonía con el corazón de Dios y uno pueda trabajar, y uno está empoderado para vencer el pecado en la vida diaria. Y la cosa de Pérgamo es que los contrallados conocían la ley de Jesucristo. No era que ellos eran ignorantes a la ley de Jesucristo. No era que ellos no sabían que los nicolaitas eran herejes. Es que ellos lo sabían, esa era la cuestión. Eso es que ellos sabían que estaban pecando y lo estaban tolerando como quiera. Por eso el Señor les está diciendo, hello, wake up, porque ya mismo vengo, como que ponte para tu número. You know. Por aquí Pastor Luis comenta, hay varias palabras claves. Espada, se me fue el comentario, mira si tú lo ves. Espada y doctrina. Y sabemos que ambas tienen que ver con lo predicado y o proclamado, con lo enseñado. Exacto, es la palabra de Dios, es la espada. Por eso es que, ¿verdad? El Señor siempre tiene una manera, el Señor siempre se introduce en las cartas de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Si tú notas, siempre hay como que una relación entre el problema y entre cómo Dios se introduce. Es bien, bien cool. Después podemos hacer una serie de las 7 iglesias. No, tampoco por hacerla. Tú sabes que sí. Pues sí. Esto es la gracia santificadora, todo esto que hemos describido por ahora. Descrito. Sí. Wow. Otra palabra clave. En estos días, ahora que hablas de capacidad, aquí se está discutiendo la posibilidad en Puerto Rico de hacer una carta de derechos para la comunidad LGBT. O sea, darle como un de esto aparte, unos derechos adicionales aparte, unos privilegios por sobre la demás parte de la población. Y de una forma bien peligrosa define la homosexualidad como la capacidad de amar a una persona del mismo sexo. O sea, cuando eso se describe como una capacidad. Un talento. Exacto, pues los demás no tenemos esa capacidad, entonces somos discapacitados para relacionarnos. ¿Verdad? Te podríamos decir, y pues si esa persona tiene una capacidad, tiene un talento, tiene un don para eso, ¿cómo tú vas a suprimir ese don? ¿Verdad? Entonces, eso tiene unas connotaciones bien peligrosas. Bien peligrosas y exalta la homosexualidad por sobre la heterosexualidad. Entonces, tratando de ser iguales, supuestamente, pues se hace superiores. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y es para lo malo, ¿verdad? No es para lo bueno. Sí, el pecado siempre da capacidad para cosas malas. Exacto. Entonces aquí el Espíritu Santo nos capacita para lo bueno. Para salir de esa vida de pecado. Exactamente, de lo que estábamos hablando en la clase de la gracia salvadora. La última vez, que la gracia salvadora nos da la capacidad de escapar del pecado, nos salva del pecado. Y la gracia santificadora nos da la capacidad de dejar de pecar, de despojarnos del viejo hombre, como estábamos hablando en la última clase. Y ahora vamos a la segunda y la última iglesia de la que vamos a hablar, que es de Filadelfia. Y vamos a Apocalipsis 3, del 7 al 13 en la Nueva Versión Internacional. Y vamos a ver qué cosas malas y buenas tiene el Señor que decir de Filadelfia. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Esto es lo que dice, escucha. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. ¿Se acuerdan con lo que les dije ahorita? Que el Señor se introduce de acuerdo a lo que esté pasando en la iglesia. Él se introdució como el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y que nadie puede abrir. Y ahora dice, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Dice lo mismo otra vez. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato
de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de aquí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Anyway, ¿quién era Filadelfia? En Apocalipsis 3, del 7 al 13, las cartas a las 7 iglesias hacen un turn, ¿verdad? Vemos el esquema del que hablábamos ahorita en Esmirna, en Pérgamo, en Éfeso, pero llega a Filadelfia y es una iglesia especial, es diferente. La iglesia de Filadelfia fue fundada por hermanos de Pérgamo, por ciudadanos de Pérgamo, y se conoce como la iglesia ideal entre las 7 iglesias. No perfecta, la iglesia ideal. Si lees las cartas completamente, vemos el patrón, pero en la iglesia de Filadelfia, el Señor no tiene nada malo que decir de ella. Lo pueden leer otra vez. El Señor no tiene nada malo que decir de Filadelfia. Lo único que le dice es que va a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que eran unos judíos que estaban tirando chismes de Jesucristo para adelante y para atrás, que lo iba a hacer postrarse ante los pies de Filadelfia, que eran enemigos de Filadelfia, claramente, y del evangelio. O sea, el Señor solamente dice cosas buenas de Filadelfia. ¿Cuán brutal es eso, que el Señor solamente tenga cosas buenas que decir de ti? Me transporta cuando Jesús se encuentra con Natanael por primera vez y le dice el hombre en quien no hay engaño. Es como que debe ser un feeling tan exciting que el Señor solamente tenga cosas buenas que señalar de ti. ¿Y por qué? Ajá. Dice el pastor Benjamín que Filadelfia se deriva de las palabras fileo, amor, y adelphos, hermano. O sea, amor fraternal. Es la ciudad del amor fraternal. Este pastor Benji, el etimología master, siempre. Pues sí, eso era lo que tenía Filadelfia, era una iglesia de amor. Era una iglesia consagrada, fiel, firme, constante en su obra y en su fe. Eso era lo que la hacía diferente a las otras iglesias. ¿Y por qué eran así? ¿Por qué Filadelfia era así y las otras no? Porque Dios le da la capacidad de evangelizar y de esparcir la palabra de Dios aún en la crisis. Y como vemos, aunque eran fieles, eran buenos los de Filadelfia, eran personas buenas, era una iglesia firme, no significa que era perfecta ni que tenía tribulaciones, ni que no tenía tribulaciones, perdón. La estaban pasando igual de difícil que las otras 6 iglesias. Y Dios reconoce que ya son pocas las fuerzas de Filadelfia, pero que aún así han sido obedientes. Tomemos en cuenta las dificultades que estaban pasando. O sea, la iglesia de Filadelfia no estaba pasando por un simple problema económico, de que no tenían dinero para, qué sé yo, para algo, ni que no tenían, ni que la iglesia no era lo suficientemente grande, ni nada por el estilo. Esos no eran los problemas de ellos, sino que los estaban buscando para torturarlos y matarlos. Y aparte de eso, había gente infiltrándose en la iglesia para enseñar falsas doctrinas para que la gente caiga a propósito. O sea, estaban buscando que simplemente los cristianos dejaran de ser cristianos. Estaban cañones ellos, bien chuchín. Ese era el problema que estaba enfrentando Filadelfia y el resto de las iglesias. Pero el mensaje de Dios se diferencia
de acuerdo a la reacción de cada iglesia a estos problemas. Esa es la diferencia, ¿verdad? La iglesia de Filadelfia es el perfecto ejemplo de la santificación del Espíritu Santo ya obrando en nosotros y en la iglesia. Yo le estaba diciendo al pastor que en mi interpretación, si la iglesia de Filadelfia fue fundada por hermanos de Pérgamo, por ciudadanos de Pérgamo, entonces podemos ver a Filadelfia como la versión santificada de Pérgamo. ¿Verdad? Son como Pérgamo si hubiese recibido la gracia santificadora del Espíritu Santo. Así sería Pérgamo, como Filadelfia. Y así serían el resto de las iglesias si hubiesen recibido la gracia santificadora. Esa es la cuestión de Filadelfia, que Dios le ofrecía, le ofrece y le ofreció la gracia santificadora a todas las iglesias, pero el resultado y el mensaje de Dios se diferencia en quién aceptó la gracia santificadora y quién no. Exacto, quién escuchó ese mover del Espíritu Santo, ese redarguir del Espíritu Santo, quién decidió arreglar lo que estaba haciendo mal y quién se quedó haciendo lo mismo que estaba haciendo. Cuando nosotros hablamos de la gracia santificadora, también nos referimos, o sea, al bautismo del Espíritu Santo. Entendemos que los cristianos tienen el Espíritu Santo desde el momento de conversión. No es que negamos esa realidad y que la santidad está desde el primer comienzo, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo, para que Dios haga una obra en nosotros, una segunda obra de gracia. Exactamente. Segunda obra de gracia, como lo llamaba Juan Wesley. Uno tiene que cooperar con lo que está haciendo el Señor en uno. O sea, Dios no hace las cosas ahí a la brava, ¿cómo te digo? De una manera obligatoria, sino que uno tiene que ser un facilitador para que el Espíritu Santo trabaje con uno libremente. Si uno está todo el tiempo con el freno puesto, no quiero, no voy por ahí, haciendo lo contrario que te dice el Señor y que te redarguye el Espíritu Santo, pues uno retrasa el crecimiento de la vida de uno, o simplemente pues se estanca y se queda ahí y no va para ningún lado. Como hay personas que son cristianas toda la vida, pero siempre tienen el freno puesto y nunca hay un crecimiento, se quedan en el mismo sitio porque no cooperan con lo que está haciendo, con lo que está tratando el Espíritu Santo de hacer en nuestra vida. El pastor David Busey dice que se nos hace fácil hacer de Jesucristo nuestro Redentor, o sea, que me limpie de mis pecados, pero no nos hace fácil decir que sea nuestro Señor, o sea, que sea nuestro dueño. Entonces, pues él dice, necesitamos la forma en que nosotros estamos sometidos completamente a Jesucristo como Señor, es cuando somos llenos del Espíritu Santo y nuestro corazón está en el lugar correcto con Dios. Exactamente. Y el crecimiento es una parte clave en la gracia santificadora, es lo que necesitamos seguir creciendo en gracia y desarrollándonos, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, ¿dónde me quedé? Ok. Te sacamos del tema. No. Ajá. La iglesia de Filadelfia, entonces, es el perfecto ejemplo de la santificación del Espíritu Santo ya obrando en nosotros. Estas personas estaban a punto de caerse, o sea, la iglesia de Filadelfia dice el Señor, que tenían pocas fuerzas, que ya estaban ahí at the verge, en lo último, pero la fe de ellos nunca tambaleó, nunca tambaleó, y por eso es que son la iglesia ideal, porque no hay ambivalencia. ¿Ven cómo la ambivalencia es el enemigo de la santidad? ¿Ven cómo son totalmente opuestos y cómo no pueden coexistir los dos juntos? Donde hay santidad no puede haber ambivalencia. Y por eso es que la iglesia de Filadelfia era tan buena y era tan íntegra,
porque no eran ambivalentes, sino que Dios los premia por ser fuertes y firmes en la fe en Jesucristo. Porque ellos tenían la capacidad de resistir a las falsas doctrinas, sabían identificar cuáles eran las falsas doctrinas cuando las veían. Me imagino que las detenían y a la vez hacían buenas obras, mantenían su fe firme, eran generosos con la comunidad, tenían the whole package. Y todo esto no fue por esfuerzos de ellos, sino por la obra del Espíritu Santo y porque ellos aceptaron la gracia santificadora. Entonces, el problema cuando venimos a ver de las iglesias, aparte de Filadelfia, era que estaban tratando entonces de agradar al Señor con cosas extravagantes, con cosas que no necesariamente eran esenciales para la nutrición del espíritu, ¿verdad? Dice la carta de Éfeso que estaban haciendo buenas obras, que eran generosos con la comunidad, que ofrendaban, que eran super nice, pero que habían perdido su primer amor. Y que las buenas obras las estaban haciendo para que la gente los mirara por orgullo, para que la gente viera cuán brutal está Éfeso, porque nosotros estamos brutales y tú sabes, aquí. Esa era la intención de ellos. Y ellos querían hacer cosas bien flashy y la Odisea también. La Odisea eran súper chic todo el tiempo, pero el Señor les dice, ustedes son pobres, me dan ganas de vomitar. El Señor no tiene nada bueno que decir de la Odisea. ¿Verdad? Vemos a Filadelfia y la Odisea y son completamente opuestos. Hay unos textos de ahí de Apocalipsis cuando se está hablando del mensaje a la Odisea, que dice en el verso 16, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuando eres tibio, ambivalente, en un intermedio, y no frío ni caliente, te vomitará de mi boca. O sea que Dios aborrece la hipocresía, la ambivalencia, el querer estar en dos aguas. Simplemente el Señor lo aborrece, no puede con eso. Uh-huh. Mejor es que sea frío o que sea caliente, pero que no esté en el medio, porque eso lo saca. Saca por el techo. Juan siempre en su evangelio y en sus epístolas, él siempre marca una línea bien recta entre lo bueno y lo malo. Él dice, o eres hijo del diablo o eres hijo de Dios, pero las dos cosas no pueden ser. Y eso es lo que el Señor está tratando de decirle a la iglesia, ¿verdad? La Odisea era el otro extremo de Filadelfia, eran una cosa terrible. Y eran bien flashy y ellos querían ser una cosa brutal con el oro, con la plata, con las perlas, con la escarlata, con las telas finas y que sí, con el mármol y la vaina y la cornalina. Y tenían un show todo el tiempo. Pero el Señor lo que le está pidiendo a las iglesias es que sigan sus mandamientos y que le sean fieles. Lorena dice, no queremos ser como la Odisea. No queremos ser como la Odisea. Usted fíjese que ustedes no sean como la Odisea, por favor. Por favor. ¿Verdad? Por eso vemos que Filadelfia es la iglesia ideal, porque el Señor, ¿qué le dice? Mira, te lo voy a leer ahora, si lo encuentro. Ya que has guardado mi mandamiento de ser constante. Eso es lo primero. Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Has guardado mi mandamiento de ser constante. Y también le dice, ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido a mi palabra y no has renegado mi nombre. El mandamiento y la fe en Jesucristo. Eso es todo lo que el Señor pide. Y eso era lo que Filadelfia estaba llevando a cabo. El Señor no le dice a Filadelfia, qué bueno que eres una iglesia tan grande, que me hiciste un templo tan bello con esmeralda y rubí. Qué bueno que me construiste ese templo con humo
y con pantallas gigantes y con 30,000 músicos. Eso es lo que yo necesito. No. El Señor felicitó a Filadelfia por guardar sus mandamientos y por no negar el nombre de Jesucristo. Eso es todo. Y eso es todo lo que necesitamos nosotros. A veces nosotros nos envolvemos y tratamos de buscar más y más para darle al Señor, como para, no sé, pero para impresionar a la gente, para impresionar al Señor. Pero no, eso no es lo que hay. Ahorita estaba viendo un video de cómo las mega iglesias están vendiendo una experiencia. Algunas mega iglesias están vendiendo una experiencia a través de los templos bien grandes, exageradamente, que parecen conciertos, que parecen unas loqueras, que se pierde el mensaje y se convierte como en una manipulación espiritual, donde le dicen, cuando tú llegues a la iglesia tienes que sentir esto y tienes que sentir esto otro, y el Señor va a hacer esto por ti, y el Señor no te va a decir que no. Todas estas cosas se están predicando y todas estas cosas son las falsas doctrinas que están entrando a la iglesia. Y eso se puede dar también en la iglesia pequeña, que dice, cuando tú vienes aquí lo que hay es fuego, y fuego en este altar, y tú vas a llegar aquí, y entonces pues, o sea que se dan experiencias, se venden experiencias desde lo más grande hasta la iglesia que está en la esquina del barrio. Te pueden estar vendiendo una experiencia como algo que vas a llegar allí, esto es lo que hay. Y nos olvidamos de la gracia santificadora, ¿no? Olvidamos de ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí está el problema. Ven cómo son cosas tan sencillas que no parecen, no parecen cosas que son malas para la salvación, que te pueden herir, cosas que te pueden desviar de la salvación. No parecen cosas tan horribles, pero en una escala más grande, a largo plazo, son cosas que nos desvían. Y el Señor realmente lo que está pidiendo es devoción. La devoción se prueba en la dificultad. Apunta eso por ahí. La devoción se prueba en la dificultad. Y esto ocurre con todo. No es más que con el Señor. En el matrimonio, en los estudios, en la familia. En todas estas cosas, la devoción se prueba en la dificultad, porque la devoción no se basa en impulsos. Amén. La devoción no se basa en lo que tú estás sintiendo en el momento. Amén. Sino que se basa en donde debes estar a largo plazo, en cómo te vas a sentir sobre X o Y cosa a largo plazo. Cómo te vas a sentir por tu esposo, por tu esposa a largo plazo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa persona? ¿Qué vas a dar por esa persona? Está basado en una convicción y no en una emoción. No en una emoción del momento. No se basa en que escuchaste un cántico cristiano bonito y empezaste a llorar. Eso no es devoción. Devoción es cómo tú vas a lidiar con eso a largo plazo. Cómo tú te vas a dar para el Señor a largo plazo. En qué situaciones vas a estar por el Señor. Eso es devoción. Amén. Y esto era lo que tenía la iglesia de Filadelfia. Devoción. Devoción. Y lo deben escribir poderoso. Amén. Y esto se ve en muchas historias de la Biblia, en Abraham, en Moisés. Jesucristo mismo probó su amor, su devoción en la cruz, en el momento difícil. Jesucristo no nos probó que nos amaba en un momento fácil, haciendo milagros. En la playa de Galilea, cogiendo sol con Pedro y Juan. No. Ni cuando la gente lo estaba amontonada para escucharlo, enseñando. Él no probó su amor ahí. Fue una prueba de amor, sí, pero la prueba de amor mayor fue la crucifixión y fue en un momento de dolor.
Así que concluyendo, vamos a leer otra vez 1 Tesalonicenses 5, del 23 al 24, con los lentes de la gracia santificadora. Vamos a ver. 1 Tesalonicenses 5, del 23 al 24. 5, del 23 al 24. Siguiendo la tradición wesleyana, ¿verdad? Dice Juan Wesley, él le dice al bautismo con el Espíritu Santo también bautismo de amor. Y vemos que la iglesia de Filadelfia es la iglesia del amor fraternal, ¿verdad? Pues que ese es el bautismo. Que si la vemos como una persona, tiene que estar llena de amor, y el amor es el que nos lleva a largo plazo, ese amor ágape, es el amor comprometido y de convicción. Eso es así. ¿Estás en NWA? 1 Tesalonicenses 5, al 23 al 24. Que no te escuche Titiloid. Que no me escuche Titiloid, tío Edwin. Y dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, los santifique por completo, los santifique por completo. Y conserve un cantito de su ser. No, que conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, alma y cuerpo es todo entero. Irreprochable, sin pecados es irreprochable. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Él es el que lo hará. Amén. Dice ahí. No dice que ustedes mismos se van a santificar. No. Dice que el Dios de la paz los santifique por completo y conserve todo su ser irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso era para lo que Juan le estaba escribiendo a las iglesias, para la venida de Jesucristo. Eso es el Apocalipsis. Hello. Ese es el tema principal. Amén. Así que, para terminar, la santificación se da por completo, como dice Pablo, y conserva todo nuestro ser. Amén. En la santidad no hay espacio para ambivalencia, no hay ni un cantito de espacio para la ambivalencia, sino que solo puede haber firmeza. Amén. De esto se trataban las 7 cartas de las 7 iglesias, el estar irreprochables para la venida del Señor Jesucristo. Sí. Y lo último es que Él es el que te llama. Amén. Todo depende de ti. La decisión tuya es la que va a determinar si la gracia santificadora, si vas a ser santificado o no. El Señor siempre tiene la mano extendida. El Señor siempre te ofrece la santidad y la entera santificación. Pero tú tienes que hacer una decisión. Si vas a actuar o no. Repite otra vez los 3 puntos. La santificación se da por completo. En la santidad no hay espacio para la ambivalencia. Y Dios es el que te llama. Dios es el que te llama. El que te invita. Eso Como es. hemos hablado de los 120 en el aposento alto, si eran, en vez de 120 eran 150 y se fueron unos 30, dijeron, esto está muy largo, estamos cansados, no podemos. Y pues, no, decidieron. Diferente, de una forma diferente. Exactamente. Fueron los 120 los que quedaron. Eso es nosotros, ¿verdad? Tal vez pensando un poquito más allá del texto. Con mucho respeto. De cosas que pudieron haber pasado. Y el reto de esta noche es bien interesante. Yo no lo he hecho, pero lo quiero hacer porque está bien cool. Te vas a hacer una carta a ti mismo. Hazte una carta a ti mismo definiendo qué debes cambiar. ¿Qué tú piensas que tienes que cambiar? Hazte una autoexaminación. Corrígete a ti mismo. ¿Qué tengo que cambiar para ser santificado? Identifica qué tienes que corregir, qué tienes que dejar de hacer y qué tienes que empezar a hacer. Y te invito a que hagas más por Cristo porque Él hizo mucho, mucho, mucho por nosotros. Así que haz más por Cristo, actúa más por Cristo, da la cara cuando te digan, tú eres cristiano. Sí, y le pone esta cara. Haz más por Cristo porque Él hizo muchísimo, muchísimo, muchísimo por nosotros. Así que ese es el reto de esta noche. Y vamos a orar para concluir esta clase. Amén. Gracias, Señor, por este hermoso mensaje que tú nos has dado. Gracias porque tú le diste este mensaje a unas iglesias cientos y cientos de años atrás, pero como quiera nos hablan a nosotros de alguna manera u otra. Permite que nosotros podamos empezar
a modificar, a cambiar y que sobre todo tú seas el que nos santifique, Señor. Que tú nos enseñes a modificar y a cambiar, que tú nos enseñes qué es lo que tenemos que cambiar y qué es lo que tenemos que empezar a hacer para seguir creciendo en la santidad, Señor. Examíname. Permite que este mensaje penetre en nuestros corazones, que podamos seguir pensando en este mensaje, que lo podamos poner en práctica y que lo podamos vivir y que sobre todo lo podamos regar a todo el que conocemos, Señor. Gracias por esta noche, gracias por permitirnos reunirnos y en tu nombre, amén. 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 Nos vemos el viernes que viene en la próxima clase. Amén. Bye. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Amén.